Hola, ¿cómo estás? Un gran gusto saludarte, ¿cómo andan? Igualmente, para nosotros, Pablo, una cuestión, ¿es Guacurarí o Guasurarí? No, es Guacurarí. Guacurarí, así firmaba él, así firmaba el hermano Lorenzo Guacurarí, que son de los que tenemos la firma documental, original, así que claramente es Guacurarí. Lo de Guasurarí, bueno, después fue una idea que tuvieron los lingüistas en algún momento para darle una interpretación más directa con el idioma guaraní, pero la grafía que por lo menos utilizaba Andresito en la época y su hermano Lorenzo era Guacurarí. Bien, ¿cuál es la relevancia, la importancia de la figura de Andresito para Misiones, Pablo? Y es central, es una figura central, no solo para Misiones, en el sentido de, bueno, de la importancia que tuvo para nuestra provincia, sino porque es un personaje que se proyecta más allá de nuestras fronteras. Andresito fue un gran protagonista de la época de la Revolución y de la Independencia, por distintos motivos. Primero por su origen, que creo que es lo más fuerte que tiene su historia, que es un miembro de un pueblo originario, en este caso los guaraníes, que fueron protagonistas de su propio destino durante la Guerra de la Revolución y de la Independencia, adhirieron a estas ideas de transformación social y lo hicieron dentro de un marco ideológico muy específico, muy radicalizado, que eran las ideas artiguistas de la Liga de los Pueblos Libres que impulsaba José Gervasio Artigas, padre adoptivo de Andresito, y los guaraníes, parte de los guaraníes, porque digamos los guaraníes es algo bastante más extenso, parte de los guaraníes que habitaban Misiones en esa época van a adherir a este ideario y van a protagonizar esas luchas durante toda esa década de 1810 y van a tener en la figura de Andresito a su máxima expresión en el sentido de que van a ser el único originario en la historia argentina y te diría que casi el único en toda la historia americana en gobernar un territorio, en este caso la provincia de Misiones y por algún momento la provincia de Corrientes también. O sea que es una figura que tiene mucha significancia para nosotros los misioneros, pero que también tiene mucha significancia para el contexto nacional de la guerra de la independencia, y eso es algo que en los últimos años se ha ido valorando, no solo desde Misiones, sino desde otros lugares, con la designación de el ascenso a general post-mortem, la designación de héroe nacional argentino, la designación como general post-mortem del ejército uruguayo, todos reconocimientos que ponen en evidencia la importancia histórica que tuvo Andresito, como te decía, no solo para nosotros los misioneros, sino como uno de los grandes protagonistas que tuvo la revolución, a la altura de otros personajes como Güemes o como Artigas o bueno, como Belgrano y San Martín, que son los máximos próceres de nuestra patria. Bueno, esos grandes próceres tuvieron segundas líneas muy, muy importantes. Una de ellas ya claramente e indiscutiblemente es Andrés Guacurarí Artigas. Bien, y vos lo decías, ¿no? El hecho de aquí para la región, para Candelaria, para los pueblos misioneros, él los recuperó. Sí, bueno, para Candelaria obviamente que hay una relación estrechísima con Andresito porque él recupera Candelaria que estaba en manos de los paraguayos en septiembre de 1815, además lo hace con un intercambio epistolar, sobre todo con una carta en la que él lo invita a José Isasi, que era el jefe paraguayo, a venirse, a unirse a ellos, como hermanos, como pueblos hermanos americanos que somos, los misioneros y los paraguayos. Hay toda una prédica y una retórica en esa carta que escribe Andresito que es muy interesante porque, bueno, sirve para dimensionar y magnificar y conocer un poco en profundidad cuál era el pensamiento político que tenía Andresito a la hora de estar recuperando pueblos que habían pertenecido a Misiones, que habían sido ocupadas por el Paraguay luego del paso de Manuel Belgrano, justamente también ahí por Candelaria, y que Andresito va y recupera en esa batalla de 1815 y que bueno, desde entonces han estado en conflicto entre Paraguay y Misiones, pero bueno, finalmente quedaron para nuestro país y nuestra provincia luego de la guerra de la Triple Alianza. Pero es interesante porque el que marca el límite del río Paraná como límite entre Paraguay y Misiones, porque el límite no era el río Paraná, el departamento Candelaria en la época de las misiones jesuíticas ocupaba las dos márgenes del río Paraná, o sea, el río Paraná iba por el medio del departamento Candelaria. El que establece ese límite definitivo en el río Paraná, que tiene cierta lógica, porque es bueno un límite bastante natural, va a ser José Artigas, cuando le dice a Andresito, su límite es el Paraná.
recupere los pueblos desde hasta el Paraná, pero no me cruce al otro lado, porque el otro lado le corresponde al Paraguay. En esa época además Artigas estaba tratando de negociar el apoyo paraguayo al proyecto de la Liga de los Pueblos Libres para enfrentar al centralismo de Buenos Aires. Eso no dio frutos, pero estaba en ese marco, y el que establece entonces el Paraná como límite va a ser José Gervasio Artigas, cuando Andresito recupera todo el departamento Candelaria, pero claramente Candelaria, que era la capital y el pueblo más importante, incluso desde la época de las jesuíticas, había sido la capital de las misiones jesuíticas, así que Candelaria siempre fue un foco fundamental para controlar los pueblos del Paraná. Pablo, primer gobernador indígena. Sí, primer y único en la historia argentina. No hubo otro gobernador indígena en ninguna otra provincia, tampoco lo hubo en Misiones. Si bien después de Andresito hubo otros comandantes generales, porque estuvo Pantaleón Sotelo primero, que muere en la batalla de Tacuarembó, y Francisco Cití después, también aparece Nicolás Aripí por ahí en algún momento, pueden ser reconocidos también como gobernadores indígenas, pero ninguno tuvo el despliegue territorial, el control del territorio tan amplio que tuvo Andresito. Por supuesto que ninguno duró tanto tiempo como esos 4 años que gobernó Andresito, ni tuvo la importancia estratégica para la Liga de los Pueblos Libres como lo tuvo Andresito en esa época, con las tropas guaraníes, con ese ejército guaraní correntino, porque había muchos criollos correntinos que formaban parte de las tropas de Andresito. No eran solo guaraníes esas tropas, sí los liderazgos eran guaraníes, pero no las tropas, sino que las tropas había una mixtura ahí, había un mestizaje entre criollos y originarios, o sea que es un fenómeno social el artiguismo en Misiones, en esa frontera entre Misiones y Corrientes, muy interesante, que lo estamos empezando a estudiar más en profundidad en los últimos 15 años, te diría. Anteriormente hubo grandes investigadores y importantes historiadores, pero en los últimos años ha habido una profundización de todos estos estudios que permite conocer un poco mejor cómo fue esa experiencia histórica tan interesante que se vivió en nuestra zona. Y como gobernador, ¿cómo estuvo trazada su gestión? ¿Qué medidas, cuáles fueron las actividades, las iniciativas que tuvo? Él tuvo 2 objetivos centrales. Uno, recomponer la territorialidad, recuperando la mayor cantidad posible de los pueblos, de las misiones. Recupera en abril del 15 el departamento Concepción, en septiembre del 15 el departamento Candelaria, del lado de la costa del Paraná, como decíamos antes. En el 16 va a intentar recuperar los 7 pueblos de las misiones orientales que habían sido ocupados por los luso-brasileños en 1801. Va a ser derrotado en el sitio de San Borja, no puede recuperar esos pueblos. Y lo que sí él logra, bueno, es establecer la provincia de Misiones integrada por esos 3 departamentos, Yapeyú, Concepción y Candelaria. El otro objetivo central que tuvo durante su gobierno fue restablecer el aparato productivo local. Era un aparato productivo que venía en decadencia, luego de la expulsión de los jesuitas, estamos hablando de 1768, de la pésima administración que hicieron los administradores españoles que vinieron en reemplazo de los jesuitas, que rompieron con ese sistema de unidad que había sido el secreto del éxito de las misiones, y por supuesto después todo lo que impide la propia guerra de la independencia en toda esta zona. Entonces el objetivo central va a ser recomponer ese aparato productivo. Artigas envía ganado, Artigas envía semillas para que se pongan a cultivar, lo culmina Andresito, lo invita a Andresito a poner a trabajar a su gente, a que se pongan a cultivar, a que envíen los productos para comerciar con Montevideo, les establece el monopolio de la explotación y el comercio de la yerba mate en manos de los guaraníes, algo que era muy importante porque la yerba mate en esa época como ahora es el principal producto de la región, y hubo una intención de Andrés, liderado también, impulsado por su padre adoptivo, de poner en marcha el aparato productivo local. Todas estas medidas, además también, por supuesto, impulsar las transformaciones sociales, que impulsaba el artiguismo, como el reglamento de tierras que se empieza a aplicar en Corrientes, la igualdad entre los blancos y los originarios, como intenta hacer Andresito en Corrientes, y bueno, que va a ser parte de los conflictos que va a tener con la elite de esa provincia. Pero todas estas medidas quedan en un segundo plano o no llegan a plasmarse en su totalidad a causa de la situación de guerra permanente en la que se desarrollaron los 4 años de gobierno de Andresito, en donde estuvo permanentemente
asediado y atacado por los luso-brasileños, por el Paraguay y también por el Poder Central de Buenos Aires, que desde Corrientes, con la élite correntina, pretendía horadar el artiguismo en esta región norte de la Liga de los Pueblos Libres. Entonces, hubo un proyecto, una idea de gobierno que no llegó a plasmarse en su totalidad a causa de esta situación bélica tan acuciante en la que se vivieron esos 4 años. Perfecto. Pablo, ¿dónde podemos acceder a tu material, a toda la información que vos tenés, el conocimiento? ¿Lo vertís en alguna red social, en alguna web para que podamos acceder? Sí, pueden ingresar en misionestienehistoria.com.ar, que es una web especializada en historia de Misiones. Ahí tenemos mucho material. También tenemos el canal de YouTube, donde hay también muchísimo material audiovisual. Y en Misiones Tiene Historia tenemos una sección especial que es MTH Escuela, que es dedicada a la generación de contenidos educativos para trabajar temáticas de ciencias sociales de Misiones, específicamente de la provincia de Misiones, en donde los docentes y los alumnos y el público en general pueden buscar mucho material, guías de actividades para trabajar todas las efemérides que tienen que ver con nuestra historia, con nuestra región y con nuestros pueblos. Pablo, muchas gracias por tu tiempo. Como siempre, Gracias a ustedes. que te convocamos, no tenés ningún problema en hablar con nosotros. Un Gracias. placer. Gracias a ustedes. Un Que abrazo tengas buen grande. día. Chau, chau. Igualmente. Chau.